contextualizado completamente, ¿no?, en torno al escenario que enfrentamos como país y desde las diferentes industrias en torno a estas políticas arancelarias. Precisamente tendremos el privilegio a continuación de escuchar entonces la presentación detallada del estudio que hoy nos convoca, Impacto de las políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos en la industria del salmón, a cargo del decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, el señor Alejandro Weber Pérez. Toma la palabra entonces ahora el decano de la Facultad de Economía, Alejandro Weber, ex subsecretario. Perfecto. Bien, muy buenos días, ¿cómo están? Me vine corriendo porque el trayecto es largo desde ahí hasta la presentación. Y ahora les voy a presentar el estudio que hemos realizado junto con Salmón Chile. Yo aprovecho de agradecer especialmente a Arturo Clement por la alianza entre la Universidad de San Sebastián y el gremio del salmón, que es fundamental. Ustedes saben que la industria del salmón es muy importante para nuestro país. Hoy día son los segundos exportadores. Después del cobre, que se ha hablado siempre del sueldo de Chile, bueno, el salmón cumple un rol fundamental. Y en las regiones del extremo sur representan entre un 22 y un 27% del Producto Interno Bruto de las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes. Y por lo tanto, como podrán anticipar, el impacto que va a tener es distinto en la región metropolitana versus lo que ocurre en el sur de nuestro país. Así que agradezco especialmente, por supuesto, a todas las autoridades presentes, pero especialmente a nuestros estudiantes. ¿Dónde están nuestros estudiantes? Levanten la mano. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que la luz tenue no haga que nos pongamos un poco más con sueño en esta presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámica posible para que ustedes puedan ver, primero, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Arturo ya nos hizo una muy buena presentación en términos generales. Aquí vamos a plantear algunos otros elementos y luego nos vamos a ir a los números sobre el impacto en la industria salmonera. No puedo partir sin pasar un aviso, vicerrector, usted me disculpará, pero uno de los temas centrales vinculados con esto es la sostenibilidad. Sostenibilidad que es un sello de nuestras carreras, que es un sello de la universidad, de ingeniería comercial, administración pública, y vamos a lanzar prontamente, y esto también es un aviso para la industria del salmón, un magíster inédito, un MBA sostenible, que va a tener como única sede acá, Puerto Montt, liderado por nuestro vicerrector. Así que allí vamos a discutir todos estos temas y parte de estos elementos con formación del más alto nivel. Quiero agradecer especialmente a los economistas que me han acompañado en la elaboración de este estudio, Margarita Vial y Mauricio Carrasco. Ahora vino el decano a presentar, pero ellos son los reales autores intelectuales y materiales de esta obra y forman parte del Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad, que tiene como gran virtud generar mucho contenido muy rápido, muy ágil, basado en evidencia para iluminar las políticas públicas y avanzar en desarrollos. ¿Qué es lo que voy a presentar? Primero algunos antecedentes de por qué está ocurriendo esta política arancelaria y después vamos a ir aterrizando sobre el impacto específico en la industria del salmón. ¿Ustedes recuerdan esta imagen o no? La de Donald Trump levantando una cartilla. En esa cartilla impresa están todos los aranceles que Estados Unidos impuso a otras economías, partiendo por una base del 10%. Chile tiene esa base. 10%, hay otras economías que también, y empezó a subir el arancel, y el primero que anunció hacia China fue un arancel del 34%. Imagínense ustedes lo que significa un incremento en los precios del 34% de un momento a otro. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está implementando esta política arancelaria? Y es algo que cuesta entender y también cuesta explicar. Hay varias hipótesis al respecto. Una de las más plausibles es la siguiente. Estados Unidos tiene un déficit fiscal enorme, de en torno a 6 puntos del PIB, o superior a 6 puntos del PIB. Todos saben lo que es el déficit fiscal, ¿cierto? ¿Sí? Levante la mano. Déficit fiscal. El déficit fiscal no es distinto al déficit que podemos tener en una familia, en una empresa, y eso significa que cuando los ingresos son menores que los gastos, entonces empezamos a quedar bajo el agua, ¿cierto? Bueno, a los gobiernos les pasa lo mismo.
Piensen ustedes que nuestro país, el 2024, tuvo un déficit fiscal de 3,3 puntos del PIB. Bueno, Estados Unidos tiene el doble de eso y para una torta que es gigante comparado con la nuestra. Pues bien, para cubrir el déficit, Estados Unidos tenía dos alternativas fundamentales. Una opción es poner impuestos internos, es decir, impuestos a las empresas americanas, a las personas que trabajan en Estados Unidos, etc. Y la otra alternativa era ponerle un impuesto al resto del mundo. ¿Y cuál es la opción que tomó Estados Unidos? Fue ponerle un impuesto al resto del mundo. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Quiénes creen ustedes que terminan finalmente pagando ese impuesto al resto del mundo? ¿Quiénes lo pagan? Aprovechemos a nuestros estudiantes y aprovechamos que estamos en horario de clase también. ¿Quiénes terminan pagando ese impuesto? ¿Alguna idea? ¿Quiénes? El consumidor, pues, exactamente. Y hemos conocido ya señales de las perspectivas inflacionarias que esto va a tener. La Fed, que es la Reserva Federal, equivalente al Banco Central en Chile, ayer anunció que iba a mantener la tasa. ¿Qué significa mantener la tasa y por qué mantener la tasa? ¿Cuándo baja la tasa? El Banco Central, por ejemplo, en Chile, ¿por qué empezó a bajar la tasa? Porque la inflación empezó a contenerse, ¿cierto? Y nosotros sabemos que si subimos la tasa, frenamos la inflación, pero también frenamos la actividad. Y en Estados Unidos, pese a los llamados directos de Trump, que le decía al presidente de la Fed, baje la tasa para reactivar la economía, la Fed dijo, no señores, nosotros vamos a mantener la tasa porque van a venir presiones inflacionarias, porque ese mayor precio lo van a terminar pagando los consumidores. Eso significa que la inflación va a aumentar y va a ser más difícil para los consumidores americanos también y los sectores más vulnerables llegar a fin de mes. Y hay otro componente que tiene que ver con la discusión de cómo se desarrollan las economías hoy día. ¿Cómo son las economías modernas? Las economías modernas son economías abiertas, son economías donde la transacción es expedita. Piensen ustedes el TPP-11. ¿Han escuchado hablar del TPP-11? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado hablar del TPP-11? Bueno, el TPP-11, Tratado de Libre Comercio, entre 15 economías distintas y que lo que permite es para Chile llegar a cerca del 15% del Producto Interno Bruto mundial con impacto en cerca de 3.000 productos, con arancel cero. Esa es la lógica de las economías modernas. Por lo tanto, todo lo que está imponiendo Trump es una lógica completamente añeja y que genera impactos en la economía global. Las perspectivas de recesión en Estados Unidos han aumentado y las proyecciones de crecimiento mundial, ¿qué ha pasado? ¿Van al alza o van a la baja? ¿Van a la de crecimiento de la economía con esto? Hacia abajo. De hecho, antes de la guerra comercial, el FMI proyectaba que íbamos a crecer el mundo en torno al 3%, eso ya se bajó en torno al 2,8% y seguramente va a ser menos con el impacto que va a tener esto en la economía. Ahora, el comportamiento de las bolsas ha sido algo bien interesante y ahí tienen ustedes a mano izquierda un gráfico que muestra el S&P 500. Este es un índice bursátil que concentra las 500 empresas más importantes que transan en la bolsa de Nueva York y en el Nasdaq. Y como ustedes pueden ver, el anuncio ocurrió el 2 de abril, el llamado Día de la Liberación, muy mal nombre, porque esto no tiene nada que ver con libertad de mercado. ¿Y qué pasó con el S&P 500? ¿Se fue para arriba o se fue para abajo? Perdió un 10% en los primeros días después del anuncio. ¿Y qué empezó a pasar después? Empezó a recuperar. Y hoy día estamos más o menos a los niveles iniciales. ¿Por qué se empezó a recuperar? ¿Después de qué anuncio que hizo Trump? ¿Lo recuerdan? Trump primero empezó una escalada de incrementos arancelarios. Primero dijo a China, le voy a subir el arancel un 34%. Eso fue el primer anuncio. Después al 84%. Y luego, ¿qué dijo Trump? ¿Saben qué? Esta es una pelea de perros grandes. Los perros grandes se llaman Estados Unidos y China. Y vamos a congelar el avance de los otros aranceles en el resto de los países. Y además Trump anunció que estaba en negociaciones con China. Cuando Trump anunció eso, entonces las bolsas comenzaron a recuperarse. Eso no significa que la economía real
esté a ese nivel, porque como lo muestra en este estudio, la economía real se va a ver significativamente afectado. Pero lo que uno puede colegir de esto es que el componente central es incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Esta es una noticia en desarrollo y los mercados van a reaccionar a las expectativas respecto de los anuncios que haga fundamentalmente Trump en este nuevo balance de la geopolítica. Y último dato que les quiero dar es que cuando uno mira el desarrollo de China y Estados Unidos en los últimos años, puede ver que el crecimiento de la economía china hasta la pandemia fue muy acelerado. De hecho, ustedes pueden buscar en Google y vean la serie de crecimiento del PIB y van a ver que China casi alcanza a Estados Unidos en el desarrollo total de su PIB. Pero después de la pandemia, China se empezó a ralentizar y Estados Unidos empezó a crecer con mucha más fuerza, lo que marca también la posición predominante que tiene hoy día y que ha quedado demostrado con todos los anuncios del país del norte. Como les decía, la incertidumbre es el elemento central y que está predominando hoy día en las economías. Y cuando uno mira los aranceles, y ustedes pueden ver ahí en el gráfico a su mano derecha, hoy día Estados Unidos tiene los mayores aranceles en 100 años, contrario a todas las políticas que ha estado implementando históricamente el país del norte de apertura total hacia los demás mercados. Y aquí, por supuesto, lo que se va a ver y lo que se está viendo es un shock de oferta negativo en Estados Unidos y por el otro lado un shock de demanda negativo para los socios comerciales. ¿Qué significa eso? En general, es que al aumentar los precios, al crecer menos la economía, al reducirse el consumo, va a haber menos demanda por productos, especialmente productos llamados suntuarios, que no son productos de primera necesidad. ¿Qué es lo que ocurre con el salmón? Es que es un producto suntuario y por lo tanto la elasticidad de la demanda es harto. ¿Se acuerdan cuando la elasticidad es más que 1? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasa? Bueno, es particularmente sensible al precio y por lo tanto esa menor demanda impacta en el resultado de nuestra economía. Y esto es lo que ya hemos señalado respecto de la incertidumbre. Miren ustedes cómo se comportan los índices de incertidumbre. Este es un índice en particular respecto de la política comercial. Esto es un índice, da lo mismo el número, lo que importa son los órdenes de magnitud. Miren cómo se destapó, pasando de cerca de 500 puntos en marzo de este año a 3.500 puntos. De hecho, Clapes UC presentó su índice de incertidumbre económica que el lunes fue anunciado y se duplicó en Chile solo de marzo a abril. Ahora, en este contexto, es que el Fondo Monetario Internacional ha ajustado a la baja las proyecciones de crecimiento. Miren ustedes el impacto en el año 2025 y en el año 2026. Cada uno de esos colores representa un componente distinto. En el color verde pueden ver el empeoramiento de las condiciones financieras. En el color rojo pueden ver el agregado de la incertidumbre global. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre con la inversión? ¿Aumenta o se desacelera? ¿Qué pasa? ¿Más incertidumbre, invierto más o no? Me contengo, no sé lo que va a pasar. Entonces tengo que esperar a que haya un poquito más de certeza o estabilidad en el horizonte. Y finalmente en azul el impacto en la guerra comercial. Si uno suma todos estos efectos, el año 2025 podríamos tener un crecimiento menor de 1,2 puntos sobre el escenario, 1,3 puntos sobre el escenario base. Es decir, 3% menos 1,3. Y en el 2026 podríamos tener un crecimiento menor de 2 puntos sobre el escenario base. O sea, el impacto puede ser catastrófico sobre la economía global, especialmente sobre economías pequeñas y abiertas como la nuestra. Y ya sí, ahora aterrizando en la industria del salmón. Perdonen la introducción, pero es importante para tener el contexto económico global. La industria del salmón es muy, muy importante en nuestro país. Ahí ustedes tienen las exportaciones solamente a los Estados Unidos, pero si consideramos el total de las exportaciones, estamos llegando a 6.500 millones de dólares anuales. Eso equivale a más del 2% del Producto Interno Bruto de Chile. Para que ustedes tengan una idea, si nuestra economía crece al 2%, es como si todo ese crecimiento fuera exclusivamente del salmón. Y por el otro lado, cuando uno mira a dónde estamos exportando en términos porcentuales, el 42% va a Estados Unidos. Pero además, cuando uno mira la industria en Estados Unidos
y se pregunta, bueno, ¿de dónde viene el salmón que ellos consumen? Estamos hablando del 55%. Es decir, más de la mitad de todo el salmón que se consume en Estados Unidos viene de Chile, versus, por ejemplo, un 16% que proviene de Noruega. Entonces, cuando algunos han planteado que Chile tendría una ventaja competitiva sobre Noruega, porque Noruega tiene una tarifa mayor a la nuestra, del 15%, versus nosotros el 10%, la verdad es que eso es completamente irrelevante, porque la penetración de mercado de Noruega en Estados Unidos es muy baja. En cambio, nosotros estamos altamente concentrados en el país del norte. Y esto es la que ya les mostraba respecto de las exportaciones chilenas a Estados Unidos del salmón. Ahora, tal como decía Arturo, que lo resumió muy bien, hay dos efectos que en nuestro estudio se combinan para llegar a una conclusión final. Uno son los efectos directos sobre el sector, y esto considera el impacto de los aranceles de Estados Unidos a Chile y del menor crecimiento económico mundial, que lo veíamos en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, y luego un efecto indirecto sobre la economía, que considera el ajuste de las exportaciones del salmón del país sobre el resto de la economía y dada la relación y encadenamiento productivo de la cadena de valor. Recordemos que, corrígeme Arturo, pero el salmón genera directamente 40.000 empleos e indirectamente unos 40.000 empleos, ¿no? Al caer la demanda y por lo tanto comprarse menos salmón a Chile y además a un menor precio, es decir, voy a exportar menos cantidad y con un menor precio, no solamente se afectan los ingresos de las salmoneras, también se afecta la cadena general de valor de la industria y que pasa por los proveedores, la logística interna, logística externa, de salida, distribución, elementos vinculados a sostenibilidad y un largo etcétera. Por lo tanto, esos son los dos efectos que nosotros estamos mirando. Y aquí tenemos alguna literatura que se las voy a dejar, no los voy a aburrir con esto, pero tenemos antecedentes bien interesantes para obtener los órdenes de magnitud del impacto. Y lo más importante de esta lámina son los últimos dos puntos. Entonces, la literatura nos muestra que la aplicación de un arancel del 10% de Estados Unidos a las exportaciones de salmón en Chile se traspasa a un valor de las exportaciones con una elasticidad de menos 2,27. ¿Qué significa eso? Que tiene un impacto del 22,27%. Menos. Estamos impactando en ese sentido. Y por el otro lado, un menor crecimiento global de un punto porcentual se traduce en una caída de las importaciones mundiales y por lo tanto exportaciones de salmón nuestras con una elasticidad de menos 0,87%. ¿Qué significa eso en números? Que solo por el impacto directo del arancel y en segundo ámbito por el menor crecimiento global de las exportaciones, Chile podría perder al primer año 623 millones de dólares. 623 millones de dólares equivale más o menos al 10% de todo el valor del salmón que nosotros exportamos. Es un impacto enorme. Pero ese impacto, como veíamos, no se distribuye homogéneamente en las regiones del país. Eso ya lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque para las regiones del extremo sur, el salmón representa entre el 23 y el 27% de la industria de la producción total de bienes y servicios de toda la economía. Por lo tanto, el impacto es significativamente mayor acá que lo que puede ocurrir en el centro del país. Y también Rodrigo Cifuentes, que era un académico de la Universidad de San Sebastián y que hizo este estudio para la industria del salmón, nos muestra que el aporte directo del salmón alcanza, el indirecto, perdón, con todo el encadenamiento productivo, 1,24 veces su impacto directo, es decir, un 124%. ¿Qué significa eso? Que el impacto indirecto es mayor que el directo, en torno a 773 millones de dólares. Por lo tanto, si nosotros sumamos el impacto directo más el impacto indirecto, estamos hablando de una pérdida de valor cercana a los 1.400 millones de dólares. Esto es la friolera de 0,4 puntos del PIB, cuando tenemos una economía que crece al 2%. Y que si se cumplen todas las proyecciones, el gobierno
lamentablemente va a cerrar con un crecimiento en torno al 1,8%, que no es malo para la administración, es malo para la ciudadanía en general. Eso no nos alcanza para generar la recaudación fiscal que necesitamos, ni tampoco para implementar mejores políticas públicas y generar empleos formales. Por lo tanto, el resultado es preocupante. Y ustedes pueden ver ahí también en esta lámina que esto no se distribuye homogéneamente. De estos 1.400 millones de dólares, cerca de 1.000 millones de dólares corresponden a pérdida de valor en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se concentra la industria. Por lo tanto, cuando uno piensa en cuáles son los caminos a seguir, y seguramente eso va a ser materia del panel, donde Francisca y Arturo nos van a iluminar con los avances, primero tenemos que confiar en nuestra institucionalidad. Y el gobierno ha iniciado un proceso de negociación, y dado que las relaciones internacionales en Chile son una política de Estado, es que debemos confiar en que esa negociación va a llegar a buen puerto, tal como planteaba Arturo. Hay algunas aprehensiones centrales sobre lo que Estados Unidos señala que Chile está incumpliendo, entre ellos propiedad intelectual, y algunos riesgos emergentes como la licitación de stock de la reforma previsional. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver la licitación de stock con el salmón? Nada, no tiene nada que ver. Pero finalmente Estados Unidos lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Todos estos incumplimientos que usted está haciendo, los voy a valorizar en una tarifa adicional del 10%. Y yo ya se me ocurre más o menos cómo pudieron haber hecho ese cálculo, que es bastante intuitivo. Y por lo tanto, Chile tiene que dar garantías a Estados Unidos de que va a trazar una hoja de ruta y que con esa hoja de ruta va a cumplir aquello que se señala que nosotros estamos incumpliendo. Pero por el otro lado, también hay acciones particulares que se pueden desarrollar con la industria del salmón. Y tiene que ver fundamentalmente con materias de mediano plazo y otras de corto plazo. Respecto de corto plazo, ProChile cumple un rol central en la difusión de nuestras industrias y nuestros productos. Y generar una estrategia particular allí en diversificación de mercados puede ser una alternativa plausible y también de mediano plazo. Y por el otro lado, la permisología, y les voy a dar un anticipo, las próximas semanas vamos a publicar, de hecho va a salir en el Mercurio este fin de semana, así que feliz vicerrector si nos invita de nuevo a presentar el resultado de ese estudio, la segunda versión del estudio de permisología que cuantifica el costo económico para el país de la tramitación excesiva. Todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que regular, todos estamos de acuerdo en proteger el medio ambiente, pero cuando esa regulación no se cumple y significa que nos excedemos en los plazos o generamos algunas barreras adicionales, eso tiene un costo económico también, porque se deja de invertir y el retraso de los proyectos afecta a la tasa interna de retorno de las inversiones. Bueno, ese estudio nos va a mostrar que lamentablemente el costo económico de la permisología aumentó, y está por sobre los 2.000 millones de dólares. Entonces, si sumamos el costo de la permisología general, más el costo de la pérdida de valor por la guerra arancelaria, más otras incertidumbres, corremos el riesgo de que lamentablemente en el mediano plazo se mantenga la proyección de tendencia del crecimiento, que es 1,8%. Y eso no tiene que ver con esta administración, tiene que ver con decisiones de política pública que tenemos que tomar con una perspectiva de mediano y largo plazo. Y solo los quiero dejar con esto que parece anecdótico, pero que es bien ilustrativo. No les voy a proyectar el video, pero este es un print de pantalla de un video de Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, hablando de la relevancia de las políticas abiertas y de las economías abiertas y lo perjudicial que son las políticas arancelarias para avanzar en desarrollo económico y prosperidad. ¿Y quién lo postea? La Embajada de China en Estados Unidos, diciéndole a Estados Unidos, mire, usted la verdad es que está yendo en contra de todo lo que ha predicado y ha hecho siempre Estados Unidos como la mayor economía del mundo y que puja por un mayor desarrollo también de las economías emergentes. Muchas gracias y espero que el panel de discusión podamos debatir parte de estos elementos. Un abrazo. Ahí estaba la presentación de Alejandro Weber,
decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Agradecemos, San al decano Sebastián, Alejandro Weber la sobre este completa conversatorio presentación que nos acaba de del entregar, ¿no? Un impacto de escenario, las como bien políticas decía, de de aranceles